Gracias, Ailey. Efectivamente, un tema que nos va a servir muchísimo si en nuestra familia hay alguna persona con el TOC. Ya nos va a decir nuestra especialista, la doctora Alba Roni, de qué se trata, porque vamos a hablar de esto el día de hoy. Trastorno obsesivo compulsivo. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Odilí. Como siempre, un gusto y más compartiendo un tema del que muy poco se habla, ¿verdad? Porque estamos hablando de un trastorno mental y hay un estigma bien grande en todo lo que se respecta a lo que son los trastornos mentales. Y mucha gente lo sufre y no lo puede decir por miedo a ese estigma y a ese tabú que todavía nos falta romper. Y cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, hablamos de dos elementos bien importantes, como su nombre lo dice, de la obsesión, cuando la persona tiene una idea de una manera insistente en su mente, que esto le causa inestabilidad. Primero, la persona sabe de que esa idea o esa situación mental que tiene es totalmente absurda. La persona se da cuenta. Otro de los factores y criterios para decir que tiene un problema de obsesivo compulsivo, un trastorno, la persona también comienza a sentir malestar emocional, porque son pensamientos intrusos que vienen de una manera insistente, donde la persona comienza a tener angustia, ansiedad, miedo, comienza a sentir de que está luchando contra ese pensamiento que no la deja. Y lo tercero es que la persona le necesita como hacer algo para que esa idea se vaya. Entonces, la persona comienza de una manera compulsiva, o sea, en una manera en que insiste y es repetitiva y tiene que responder a algo. Ahora, las compulsiones es la conducta que genera esa idea y ese malestar emocional. Por ejemplo, alguien puede decir, todo está lleno de germen y la idea o la obsesión es, me voy a llenar de infecciones, me voy a infestar, hay muchas bacterias. Esa es la obsesión. Y la compulsión es decir, ok, porque aquí hay demasiadas bacterias, tengo que lavarme las manos. Y de una manera repetitiva y constante. Entonces la persona tiene un rito en eso, por ejemplo. ¿Y cómo la acción entonces, doctora, constante? ¿Qué le está haciendo a cada momento? Exactamente, la compulsión es la acción. Okay. Entonces, ¿qué hago para calmar o para obedecer o para responder a esa idea intrusa que no me abandona? Entonces la persona comienza a hacer ciertos ritos, por ejemplo, comienza a decir, me tengo que lavar las manos, pero no solamente lavarme las manos, sino la manera estructurada como ritual de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que poner una vez el jabón y hacer 10 veces el movimiento de lavar manos. Tenemos una llamada, mi doctora, y ya nos continúa explicando. Muy buenos días, gracias por esperarnos. Adelante, le escuchamos. Adelante, bájale el volumen a su televisor, por favor, al volumen, y vamos a escucharnos a través de la bocina de su teléfono. Adelante. Bueno, 2222-7808, si quiere hacer la consulta, recuerde siempre, ¿verdad? Llamarnos, bajar el volumen a su televisor y escucharnos a través de la bocina de su teléfono. Doctora, cuando tenemos un paciente en casa o hay una persona de nuestra familia o nuestra pareja, ¿cómo nosotros podemos decir en realidad que sí, él ya puede tener un trastorno obsesivo compulsivo? Cuando miramos, primero es bien difícil que la persona lo pueda decir, que lo pueda aceptar, porque muchas veces se maneja de una manera en que, como decimos, encubierta. Por ejemplo, si mi idea es a las 8, yo tengo que decir en la mañana 4 veces 8, o mi papá, porque también hay ideas fantasiosas, donde, por ejemplo, la persona puede, dentro de la obsesión, puede decir, mañana mi papá tiene que decir 8. Entonces, antes, a las 8:30 o en medio de las 8 y pico, le pregunto a mi papá, ¿qué hora es, papá? Entonces, yo logro que mi papá diga las 8:20. Entonces, ya dijo 8. Ok, tenemos una llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bueno, vamos a recibir la siguiente llamada al 2222-7808. La gente que está conectada también a través de nuestras redes sociales en Facebook, muchísimas gracias. Y efectivamente es el tema que estamos abordando, doctora. Pero, ¿tiene que ver el trastorno obsesivo compulsivo con la bipolaridad?
Son dos trastornos totalmente diferentes, porque estamos hablando de la bipolaridad, es cuando una persona llega a la manía y a estar sumamente enérgico y de repente baja a lo que es estados depresivos. Entonces, y mientras que el trastorno obsesivo compulsivo está combinado con estos dos elementos. La obsesión, que son esas ideas intrusas donde la persona comienza a sentir malestar, donde se da cuenta de que es absurdo lo que está diciendo, pero que la persona no puede quitar ese pensamiento y de hecho necesita hacer algo para calmar esa idea que tiene. Tiene que ejecutar algo, que viene la compulsión. La compulsión es la acción que tiene por esa idea que está recurrente y que necesita quitar de su mente. Recordemos de que el TOC no tiene, por decir, una cura, ¿verdad? No, una vez que las personas desarrollan el TOC, pues el TOC tiene un sinnúmero de conductas, no precisamente el que se lava las manos o el que no puede pasar la línea en las calles. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Aló, estamos al aire, adelante. Buenos días, quiero hacerle una consulta a la doctora ahí. Claro. Adelante, le escuchamos. Sí, eso es de que tengo un niño de 14 años y este niño, o sea, él es bien... maltrata a las demás personas, pues, incluso a los niños de la familia, él les grita, él les pone sobrenombre. A los chavales que pasan en la calle igual. Entonces no sé qué puedo hacer en este caso. Porque él no sé si lo hará en una forma para llamar la atención de las personas, no sé cuál sea el motivo. Bueno, gracias por llamarnos. Parece que hay problemas con la comunicación o tiene temor también, ¿verdad? Sí. Porque a veces algunas personas, doctora, sienten estos temas demasiado sensibles, más si están en su familia. Sí, según lo que pude entender es que tiene un hijo de 14 años que tiene problemas de conducta. Sería bueno de que le hiciera una evaluación para saber qué hay de trasfondo. Si hay un problema familiar que está afectando al hijo, o en la escuela, o en algún área de su entorno, o si hay algún otro trastorno o alguna situación en la que ustedes puedan ayudarlo. Creo que es bien importante lo que es el tema de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Una de las cosas importantes es diagnosticar de manera oportuna para poder brindar el programa o el tratamiento correcto. Y que sea el especialista el que lo oriente, y no Total. alguien de la familia, el hermano, los padres, porque a veces se convierten en médicos y sé que esa padece de tal cosa, y entonces como empiezan a esquematizar a ese niño o niña. Y a diagnosticar solamente por las pocas cosas que ven en internet y no por Exacto. especialistas que tengan que ver con la materia. ¿Hay algo que les molesta a las personas que padecen de TOC? Pues claro que si viven una vida torturada, mientras no busquen ayuda, y es importante hacer un diagnóstico lo más pronto posible, porque se trabaja no solamente con la parte psicológica, sino que se puede llegar a trabajar también con lo que es farmacología, o sea, con el psiquiatra. Es un equipo para ayudar a que la persona acepte que tiene una condición diferente, aprender a lidiar con esa idea recurrente, el decir, no, a ver, no me va a dar esa idea, o no voy a tener esa idea, o voy a hacer que se me quite. Eso no funciona. Hay personas que pueden sufrir mucho más luchando contra esa idea, esperando que se quite, que aceptándolo y aprendiéndolo a manejar. Entonces, lo que es la terapia racional emotiva conductual también se va ajustando al tipo de persona, a las características específica tanto del trastorno en la persona como en la misma persona, en las mismas experiencias pasadas, en el carácter, en la vivencia y en un sinnúmero de cosas. Por eso es bien importante que un diagnóstico y un tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico, esté bien ajustado a cada persona que padece de una enfermedad como esta. ¿Puede ser hereditario, doctor? Sí, claro. Hay un elemento que trae una predisposición a detonar un trastorno obsesivo compulsivo. Así es que sí es hereditario, hay un elemento bastante fuerte en la herencia. Sin embargo, hay personas que pueden tender a tener un
trastorno obsesivo compulsivo y nunca detonarlo por el buen manejo de su estado emocional. ¿Viene por tipos también el TOC, doctora? Sí, hay diferentes tipos. Hay, como decíamos anteriormente, hay un tipo donde la persona entiende de que la idea es ilógica. Pues, a ver, ¿por qué yo tengo que ver todas las, o 10 carros que tengan la placa con tal terminación? Se da cuenta de que no es real. Pero hay también con ideas fantasiosas, donde las personas comienzan a fantasear, algo malo me va a pasar y algo terrible, va a haber un terremoto si yo no salgo 5 veces a cerrar la puerta, por ejemplo. Qué difícil. Entonces, sí, hay un sinnúmero, es enorme la gama de ideas, tanto ilógicas, como que no va a pasar, como esas fantasías extremas de que si yo no hago algo, algo terrible va a pasar. Otra de las cosas importantes es que viene en contra de la naturaleza de la persona. Por ejemplo, alguien que es totalmente pulcro o alguien que tiene para él o ella, tiene un significado muy grande lo que es su, por ejemplo, su vida sexual, alguien que es heterosexual, por decir algo. Sí. Entonces, tal vez es muy importante para esa persona. Y la idea recurrente puede ser, ¿y si no lo sos? Y si te gusta también la persona de tu mismo género y tal vez vas a hacer algo que tal vez va a detonar la idea en los demás. Y es esa idea recurrente que es, la persona se siente en una angustia horrible. Entonces, recordemos de que también es otro de los elementos que viene en contra de la idea o de la naturaleza misma de la persona. ¿Cuánto hay, doctora? Uf, esto Imagínese. está... Leía que hay una obsesión también religiosa. Hay cantidades, o sea, no hay un número determinado porque cada vez son más extrañas, más raras las ideas. Religiosas, sexuales, sociales, o sea, de todo. De enfermedad, de peligro, ¿Qué de todo. ¿Con qué se puede confundir el TOC para aquellas personas que nos están sintonizando y que quizás escuchan uno de los síntomas de los que usted ha hablado y ya va a decir, yo padezco de TOC? No. ¿Con qué se tiende a confundir? Se tiende a confundir, por ejemplo, con la manía, ¿verdad? Porque hay personas que tienen cierta manía, o no sé cómo, o hacer ciertos movimientos. Pero eso, la manía es alguna, o a quitarse el pelo, hay diferentes cantidades de trastornos de la manía. La manía no me lleva a salir de mis funciones normales. El TOC sí. La persona comienza a padecer lo que, por ejemplo, si yo tengo que un TOC con respecto a la limpieza, me cuesta muchísimo salir de mi casa y muy difícilmente voy a llegar puntualmente a algún lugar, a alguna oficina o algo. Entonces, porque me tengo que regresar a quedar, a ver siempre que todo esté limpio. Y me trastorna todita las áreas de mi vida. Me cuesta mantener una relación de pareja, un trabajo, relaciones sociales, porque las personas que están a mi alrededor sufren conmigo pues mi trastorno. 2222-7808, a las personas que todavía deseen hacer una consulta a la doctora, 2222-7808. Si usted está en casita y entonces dice, ahora podría haber un trastorno para aquellas personas que tienen cantidades, doctora, porque escuchaba yo una conversación, cantidades de adornos para su casa, pero aún así quieren comprar más adornos, quieren poner la casa que ya no alcanza la cantidad de luces, por ejemplo. Los compradores compulsivos, ahí tenemos el elemento de compulsión, pero tal vez no de obsesivos. Entonces, el obsesivo es una idea mental donde no para la misma idea. O sea, se inunda, pasaría Navidad y esas personas tendrían que estar con Navidad todo el año. Si fuera trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos la llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Quería hacer una consulta a la doctora. Yo tengo un sobrino que yo veo algo malo por lo que está pasando porque es demasiado con parálisis. Él se ha obsesionado con el ejercicio, el gimnasio. Bueno, yo veo normal pues de que le guste ejercitarse por salud, además que él es joven y simpático, está bien, pero digo yo, tal vez 2 horas de rutina diaria, 4 horas de rutina, pero él va, su rutina diaria al gimnasio, él corre en el día, se cuelga de
de las toleras y está ejercitando los brazos. Todo el tiempo está en el espejo, mirándose los músculos. Él tiene bien definidos sus músculos, los cuadritos. Hace preguntas constantes sobre grasa, sobre gimnasio, sobre ejercicio, músculo. O sea, todo el día y parte de la noche que está despierto. Él no trabaja, no estudia. Esa es otra cosa. Es joven, tiene 18 años, acaba de bachillerato, todavía no estudia y el año pues lo perdió, no siguió estudiando. Ok. No estudia ni trabaja. Correcto. Okay. Bueno, muchas gracias. Pero esa conducta yo la vengo observando ya tal vez que estaba en clase todavía, tal vez unos 3 años atrás, hasta ahora. Todo el tiempo está ejercitándose y haciendo preguntas sobre dieta, sobre calorías, músculos, abdomen. O me dice, tía, usted debería hacer ejercicio, usted aquí, usted allá. O le da consejo a las otras personas sobre ejercicio, sobre ejercitarse, sobre la salud. Pero es todo el día. Quizá nos deje el nombre completo y el número de teléfono también para que la doctora pueda tener algún tipo de conversación, doctora. Así es. Cuando estamos hablando de un adolescente, ¿verdad? Es importante comenzar a hacer una evaluación. Si es que tiene una meta en específico o si hay algún problema de autoestima de fondo, porque por ejemplo tiende el adolescente en esta etapa donde hay muchos cambios, que si trae algún trauma porque en algún momento fue gordito o porque lo hicieron sentir mal, entonces habría que trabajar el trauma y habría que ver qué percepción distorsionada puede tener sobre su propio cuerpo. Entonces ese sería otro diagnóstico, pero si adentro de su mente él dice yo tengo que, porque si no pasa algo y necesito hacer esto, y la mente, o sea, el pensamiento no se va hasta no hacer ciertas cosas, ciertos ritos, entonces sí estaríamos hablando de trastorno obsesivo compulsivo, porque recordemos que tenemos que tener los dos elementos bien claros: el pensamiento que me hace hacer las cosas y esa manera compulsiva y ritual donde repito la misma acción varias veces para poderle dar respuesta a ese pensamiento o a ese impulso que puedo tener. Porque recordemos que también puede ser un impulso. Hay personas, por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen, es que yo me veo que en cualquier momento yo tengo un accidente, voy manejando y en algún momento, por momentos de segundo, siento que me accidentaron. Entonces, esos impulsos también podrían ser parte de un TOC. Cómo no, muchísimas gracias mi doctora Con Albarroni. Ahí gusto. vemos los números de teléfono en pantalla, con mucho gusto la doctora le va a atender. Además, aquellas personas que quieran seguirlas en sus redes sociales, ahí la encontramos, doctora. Totalmente, ahí me tienen en Capacitaciones Empresariales Albarroni y con muchísimo gusto yo siempre contesto todas las redes sociales. Y sobre todo pone algún tipo de temas cada día. Muchísimas gracias, ahí estamos constantemente leyéndole, doctora, en Instagram también. Muchas gracias, vámonos a una breve pausa comercial y recuerde, no es usted el que va a diagnosticar, es el especialista. Hay que esperar, ¿verdad? E ir viendo cada uno de los síntomas de los que la doctora ha hablado y llevar a ese familiar donde el psicólogo, donde el especialista, no porque esté loco, sino porque necesita atenderse. También la salud mental debe ser una prioridad.